El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y lo verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo: ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: yo os aseguro, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, que nos siguen a través de nuestra cuenta de Facebook Live de la Parroquia Catedral Nuestra Señora de Lourdes, que nos escuchan a través de nuestra emisora arquidiocesana Armonía del Caquetá, feliz y bendecida semana para todos ustedes. Saludamos a nuestros adultos mayores, ahí están siempre con su radio, escuchando la Santa Eucaristía, y se convierten en testimonio y ejemplo para sus hijos, para sus nietos, para las personas que conviven con ellos, acerca de la importancia que tiene la palabra de Dios y la celebración de la Santa Eucaristía. Por eso, gratitud y saludo especial para nuestros adultos mayores, nuestros abuelos, abuelas, nuestros hermanos campesinos, indígenas, enfermos, secuestrados, privados de la libertad, nuestras comunidades afrocolombianas. Para todos ustedes, gracias por estar allí, celebrando con nosotros la Santa Eucaristía, personal médico y de salud. Hoy celebramos la fiesta de San Bartolomé o Natanael. Y quisiera empezar diciendo, queridos hermanos y hermanas, quienes estamos aquí en este templo parroquial, pero también quienes nos ven y nos escuchan, la actitud de una persona dice mucho de él o de ella. Y dependiendo de la actitud que esa persona tiene, transcurre su día, su semana y tal vez su vida. Si nosotros hoy nos levantamos con una actitud de decir: el día está pesado, el día está oscuro, el día está gris, este día va a ser malo, le garantizo que llegarán las 6, las 7 de la noche y dirá: este día no fue tan bueno. ¿Por qué? Porque la actitud primaria que usted tuvo o que yo tuve no fue la mejor. Hoy les invito para que revisemos 3 actitudes a la luz de la palabra de Dios. La primera actitud, la de Felipe. La segunda actitud, la de Natanael o Bartolomé. Y la tercera actitud, que es la más correcta y la más perfecta, la de Jesucristo nuestro Señor. Felipe tiene la actitud de ir a compartir e invitar. Felipe va a donde Natanael y le dice: de aquel que escribió Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, ven y lo verás. Va y le comparte el encuentro que ha tenido con Cristo, pero no solamente le comparte, sino que además le invita. Es decir, si no crees a mis palabras, compruébalo por ti mismo o por ti misma. Nosotros, queridos hermanos y hermanas, ante la palabra de Dios y ante las cuestiones del reino de Dios, siempre debemos tener esa actitud de compartir lo que recibimos, de compartir lo que vivimos, pero también de invitar
a muchas otras personas para que tengan ese encuentro con el Señor. Miren que de esta invitación de Felipe llegó la santidad de Natanael o Bartolomé. ¿Usted qué sabe? Que a través de una invitación o de un compartir que usted haga, la vida de una persona pueda cambiar totalmente. Por eso la actitud del compartir y el invitar de Felipe es la primera actitud que nosotros que escuchamos la palabra de Dios, que celebramos esta Santa Eucaristía y que somos personas de fe, debemos tener en nuestra vida. Viene la actitud de Bartolomé o de Natanael. Si bien es cierto que ante el compartir y la invitación, él hace un interrogante: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Sin embargo, tampoco opone resistencia y va a ver si eso que Felipe le ha compartido es verdad. Y cuando Jesús le dice: ahí tienen o ahí tenéis a un israelita de verdad en el cual no hay engaño, Natanael se asombra, se sorprende y le pregunta: ¿de qué me conoces? Y entonces el Señor le dice: antes de que Felipe te llamara, te vi. Miren, hermanos, es que la palabra ver en las Sagradas Escrituras significa fijarse en alguien, ponerle cuidado. Y por eso nosotros vemos que en los milagros de Jesús o en el llamado de Jesús dice que Jesús vio. O sea, no solamente fue que Jesús se dio cuenta que estaba debajo de la higuera, sino que Jesús centró su mirada en él. O sea, lo conoció perfectamente. Por eso, cuando el Señor llama a otro de sus apóstoles, Mateo, Leví, dice que Jesús lo vio sentado en el mostrador donde recolectaba los impuestos. Cuando Jesús se encuentra con la multitud que andaba como ovejas sin pastor, dice que Jesús vio la multitud. Y así, cada uno de los casos, cuando la palabra de Dios dice que Jesús vio, quiere decir que Jesús centró la atención en esa persona. Jesús puso todo el cuidado en aquel que vio o en aquel que observó. Y entonces Natanael se sorprende ante lo que Jesús le dice: hermanos, hermanas, nosotros hemos perdido la capacidad de asombro y todo nos parece igual. Todos los días son iguales. La persona con la cual usted comparte, si no ha perdido la capacidad de asombro, hará precisamente que esa chispa, que esa magia, que ese encanto, que eso que le llama la atención, nunca se pierda. Pero si la capacidad de asombro se perdió, le va a decir: todos los días te veo igual. Siento que no has cambiado en nada, ni has subido ni has bajado, ni estás más fea ni estás más bonita. O sea, todo parece plano, todo se da en el ámbito de lo normal. Es más, desde el estudio filosófico, las ciencias empezaron por la capacidad de asombro que el hombre desde su capacidad racional tuvo. Dice la filosofía que el hombre al pensar se sorprendió de su realidad y de todo aquello que lo rodeaba. No podemos perder la capacidad de asombro. Y a veces en las cosas de Dios nosotros perdemos la capacidad de asombro. Ese evangelio yo ya lo he escuchado, yo ya me lo sé. No, resulta que no, que aunque usted ya lo haya escuchado y ya se lo sepa, esa palabra de Dios tiene siempre algo nuevo que decirnos a nosotros. Y tenemos que asombrarnos ante las cosas que Jesús hace por nosotros y que Jesús nos da. No pierdan o no perdamos la capacidad de asombro. El vivir nos tiene que asombrar porque es un milagro. Todos los días son iguales, todos los días son planos. Es la mentira más grande del mundo, no todos los días son iguales. Uno todos los días no se levanta con la misma actitud, uno todos los días no se levanta con la misma energía. Todos los días tienen algo nuevo y cada día es nuevo porque ningún día será repetible. Todas las cosas que Dios hace son irrepetibles. Por eso en el libro del Apocalipsis Dios dice: todo lo hago nuevo. El Señor todos los días está renovando las cosas en nosotros. Lo que pasa es que uno se acostumbra y no hay nada que arruine más lo que sea que la costumbre, que la rutina. Por ahí dicen que la rutina arruina. Y la tercera actitud es la que tiene Jesús. Y la tercera actitud de Jesús es hacer una escuela de formación con sus discípulos. Y nosotros conocemos esa palabra, escuela de formación. Y hoy en día los procesos se dan a través de escuelas de formación. Y la escuela de formación a la cual usted asiste le otorga o le confiere un título.
Si usted fue a una escuela de formación en arte, le va a conceder un título con base en arte. Si usted fue a una escuela de formación en deporte, le va a conceder un título de formación en deporte. Si usted fue a una escuela de formación en música, le va a conceder un título referente a lo de la música. Si usted y yo pertenecemos a la escuela de formación de Jesús, el título va a ser santidad. Bartolomé fue a la escuela de formación de Jesús y hoy lo veneramos como santo, como salvo. Ese es el título que se adquiere en la escuela de formación con Jesús. Pero esta escuela de formación, como todas las demás escuelas, tienen algunos pasos que son importantes. Primero, si ustedes van al Evangelio de Marcos en el capítulo 3, dice que el Señor llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él. Si usted quiere sacar el título, tiene que perseverar o permanecer. El problema de hoy en día es que la gente no quiere permanecer y no quiere perseverar. Es muy intermitente. Y ha aparecido la famosa frase que dice, esto sí yo no me lo aguanto. Por cualquier cosa dice, no, esto sí yo ya no me lo aguanto. Si esto es así, no, yo esto no me lo aguanto, yo mejor me voy. Apareció la famosa frase, esto ya no me lo aguanto o esto yo no me lo aguanto, para que se convierta en una excusa y no permanecer y no perseverar. Y pasa en los matrimonios, y pasa en el estudio, y pasa en la formación eclesiástica, y pasa en la formación universitaria, y pasa en la formación política, y pasa en las relaciones con los amigos. Esto yo no me lo aguanto, por cualquier cosa, tiré la toalla o desistí. El Señor llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él. Hay que permanecer, dice el Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, y hay que perseverar, dice el Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24. En el capítulo 15 de Juan dice, permanezcan en mi amor, y en el capítulo 24 de Mateo dice, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Después de llamarlo para que estuvieran con Él, Jesús le da testimonio. Y Jesús le da testimonio en todos los aspectos a sus discípulos. Y después de darle testimonio a sus discípulos, les tuvo paciencia. Miren, queridos hermanos y hermanas, es una obra de misericordia espiritual. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Y ustedes no crean que en la formación de Jesús para con sus apóstoles les tocó fácil. No le tocó fácil. Venía gente de todo lado. Y tal vez aunque la palabra de Dios no es explícita y no lo dice, en algún momento alguno de ellos, pongamos el ejemplo, Mateo y Pedro, de pronto Mateo le dijo a Pedro, pero usted ¿por qué siempre tiene que ser tan rudo? ¿Por qué siempre tiene que ser tan fuerte? ¿O por qué siempre quiere tomar la palabra? Y de pronto Pedro le contestaría en su parte humana, porque eran humanos, usted no me diga nada. No se olvide que antes de encontrarse con el Señor usted era ladroncito. No fue fácil. Tuvo que sufrir con paciencia esas cuestiones y esos defectos de sus apóstoles. Pero en la escuela de formación de Jesús es una escuela de formación en la paciencia. Y si usted en su familia, en su amor, en su noviazgo, en su trabajo, en su vida, está donde está, es porque ha tenido paciencia. Los pacientes consiguen lo que quieren. Los impacientes renuncian a todo. Y por último, el Señor les da ejemplo de oración. Y en ese ejemplo de oración, Jesús no solamente oraba por Él, sino que oraba por sus apóstoles y oraba por los demás. Pidámosle a Dios Todopoderoso y Eterno, hoy a través de su palabra y del testimonio de los santos, que nos ayude a nosotros a ver cuál es nuestra actitud, cómo estamos viviendo este día, nuestra vida y el proceso de caminar con el Señor. La actitud de una persona dice mucho de lo que él es o de lo que ella es. Que Dios Todopoderoso, que nos ha invitado a su escuela de formación, nos conceda a nosotros la gracia de permanecer con Él, aprender de Él, tener paciencia y fortalecernos y crecer en la vida espiritual y en la oración.